El núcleo magnético mostrado en la figura tiene una sección transversal uniforme igual a 100 centímetros cuadrados. La bobina A tiene 1000 espiras circulando una corriente continua de 0.5 amperios en la dirección indicada. Aquí me está mostrando en este caso esta bobina que consta de 1000 espiras y esta intensidad de corriente A simplemente es igual a 0,5 amperios en corriente continua. Podemos observar bien la polaridad de cómo ingresa aquí la corriente y aquí el negativo por donde va a salir en este caso. Me dice de que debo determinar la corriente I sub B, justamente la que voy a tener aquí. Esta va a ser mi incógnita para conseguir un flujo nulo en el brazo central. En este caso eso me indica de que el flujo magnético que va a circular aquí en este brazo central, simplemente como dato debo partir de que tiene que ser igual a 0. Me dice que la permeabilidad relativa mu sub R debe ser 200 y de igual manera como resolvimos los problemas anteriores, a mí me daban una curva de emanación de del material que dependía de la densidad de flujo y dependía de la intensidad de campo magnético. Pero en este caso nosotros simplemente vamos a hacer uso de la permeabilidad relativa. En este caso para este material, que sé yo, puede ser hierro, hierro fundido o posiblemente acero al silicio. Para eso ya me están dando una característica ya de este material. Bien, entonces empecemos rápidamente con la solución de este problema. Primeramente, lo que nosotros debemos pasar es toda esta figura, lo vamos a pasar ahora sí a un equivalente, el cual sería un circuito magnético. Recordemos de que cada una de las bobinas me representan a mí fuentes, las cuales producirán una fuerza magnetomotriz. Entonces de igual manera, en este caso me va a quedar así, de esta manera, miren, aproximadamente así, por acá y simplemente ahí está. Le estoy colocando nada más con líneas punteadas. Ahora vamos a colocar todo lo que nosotros vamos a tener dentro de este circuito magnético. Primeramente, esta bobina en A, como ya dije, es una fuente el cual me va a proporcionar una fuerza magnetomotriz. Yo lo voy a representar de esta manera. Ahí está. Simplemente aquí lo que pasa es que recordemos de que la fuerza magnetomotriz simplemente es igual al número de espiras por la intensidad de corriente que se le aplique a esa bobina. En este caso, el mismo problema me dice que esta intensidad en A me dice que debe ser de 0,5 amperios, ¿sí o no? Entonces 0,5 amperios por el número de vueltas me daría la fuerza magnetomotriz de esta fuente de aquí, ¿sí o no? Entonces 0,5 por 1000 me daría aquí 500 amper espira o amper vuelta, de la misma manera. Sí, en este caso este vendría a ser la fuerza magnetomotriz de esta bobina que le está proporcionando al núcleo. Luego voy a continuar por acá y lo que voy a tener para esta rama, mira, para toda esta parte, a ver que voy a sombrear justamente ahora, nada más para toda esta parte del lado izquierdo, ¿sí? Estas tres porciones que yo voy a tener en este caso con una longitud L, 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 3L, simplemente voy a colocar una reluctancia equivalente. En este caso esa reluctancia equivalente es lo equivalente a una resistencia en un circuito eléctrico, ¿sí? En este caso la reluctancia se va a poner al paso del flujo magnético, ¿no? Entonces voy a colocar acá que sea la reluctancia 1 para este lado de la parte izquierda. Luego aquí en la parte central, como podemos observar, también nosotros vamos a tener una fuente en el cual la polaridad la colocamos igual que una fuente, como si estuviéramos hablando de una batería, ¿no? En este caso vamos a colocarlo aquí más abajo porque vamos a colocar la reluctancia para la parte de arriba, ¿no? Si aquí es positivo y aquí es negativo. De igual manera, así lo coloco, igual acá. Si aquí arriba era positivo, aquí abajo va a ser negativo. Entonces, una vez colocada esa fuente, también voy a colocar ahora sí la reluctancia que yo voy a tener en esta rama central, en este brazo. ¿Sí? Entonces coloco por acá yo esa reluctancia, ya está. En este caso lo voy a colocar como una R sub 3, una reluctancia 3, para dejar la segunda malla todo en función de 2, ¿sí? Primera malla, segunda malla y el tercero que sería el central. Ahora sí, luego de esto yo continúo con la última parte, el cual me quedaría, mira, esta porción de aquí del lado derecho, mira, todo esto, ¿sí? Toda esta parte de la derecha simplemente ahora me va a equivaler a una sola reluctancia, ¿no? Voy a colocar por acá y simplemente colocaría una sola reluctancia para esta parte derecha. Entonces lo único que me quedaría aquí simplemente es colocar la reluctancia 2. ¿Por qué? Porque no tengo aquí ninguna otra fuente. A diferencia de que aquí en el brazo izquierdo y en el brazo central yo tenía dos fuentes que lo estoy colocando. Aquí nada más tengo reluctancia, ¿sí? Entonces, cada porción del núcleo me va a provocar una reluctancia. Por eso aquí en esta porción he colocado reluctancia 1, en la central, nada más que equivale a esta, sería una reluctancia 3 y lo equivalente aquí en estas 3 veces L sería reluctancia 2, de esa manera.
Ahora sí, aquí no he colocado todavía el valor de la fuente, lo voy a colocar ahora. Como bien habíamos dicho, es el número de espiras por la intensidad de corriente que circula. En este caso tengo el número de espiras o número de vueltas, que son 200, pero la intensidad de corriente en este caso es mi incógnita para este problema. Yo debo calcular cuánto es I sub B. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz de esta fuente es el número de vueltas por la intensidad. Pero en este caso me quedaría en función de esa intensidad, ¿sí o no? La intensidad sub B. Ese es el valor de esta fuente magnetomotriz. Ahora, simplemente yo voy a colocar las direcciones de flujo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la rama central, simplemente ¿qué pasa? El mismo problema que me dice de que debo determinar esa corriente para conseguir un flujo nulo en el brazo central, como lo habíamos colocado aquí. El flujo que yo voy a tener en este brazo central debe ser igual a 0. Entonces, lo coloco por aquí de que este flujo 3 debe ser igual a 0. Por lo tanto, si aquí este flujo es igual a 0, simplemente el flujo que me va a producir esta fuente de 500 amperes pira lo voy a tener así, de esta manera. Voy a colocar por acá, como es la malla 1, lo voy a poner el flujo 1, ¿está bien? El flujo 1, bueno, no le pongo igual porque todavía no lo conozco. Entonces, si aquí llegan a este nodo, llegan el flujo 3 y el flujo 1, el flujo 3 es igual a 0, entonces el flujo 1 va a continuar por aquí, sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Entonces aquí lo voy a colocar nada más un flujo 2, pero ya teniendo en consideración de que el flujo 1 va a ser igual al flujo 2, de esa manera, ¿sí? Ahora, simplemente, ¿qué es lo que debo hacer? Para yo calcular esta intensidad sub B, yo debo encontrar cuánto es la fuerza magnetomotriz entre estos dos puntos. Llámese de esta manera, que este sea el punto B y de que este sea el punto A. Yo debo encontrar cuánto es la fuerza magnetomotriz entre A y B, porque en este caso, para esta reluctancia voy a tener una fuerza magnetomotriz que sería igual a la fuerza de AB, y la fuerza magnetomotriz de la rama central también sería la fuerza magnetomotriz entre A y B. O sea, por estar en paralelo es igual como un circuito eléctrico, ¿no? La diferencia de potencial vendría a ser el mismo, pero aquí estamos hablando de fuerzas magnetomotrices, que en este caso vendría a ser la misma por estar en paralelo. Por lo tanto, simplemente, teniendo algo ya más en consideración de que no estoy considerando ningún entrehierro, simplemente voy a colocar por acá ahora sí los datos que me da el mismo problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué datos me da este problema a mí? Este problema me dice de que la sección transversal debe ser igual a 100 centímetros cuadrados, lo equivalente a 10 a la menos 2 metros cuadrados. Luego, ¿qué más me dice? Me dice, bueno, que la intensidad de A, que ya lo coloco por acá, la intensidad de A simplemente era 0,5 amperios. Ese es otro dato que me da el problema, que ya lo he utilizado para conseguir el valor de esta fuente magnetomotriz. Luego me dice también de que la permeabilidad relativa del material es de 200, y luego también me da aquí en la misma figura, ya me dan los valores para cada una de las espiras, que prácticamente ya lo coloqué. Ahora, sacando el valor aquí de la longitud de cada tramo, mira, aquí me dice L, que es 0,5 metros, L, L, L y L y L. Todo está simétricamente, el cual me dice que L simplemente es 0,5 metros, de esa manera. Ahora, simplemente, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primeramente, vamos a empezar con el cálculo más fácil, el cual sería calcular la reluctancia 2. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque lo vamos a ver ahora, mira. La reluctancia 2 simplemente es igual a ¿quién? Es a la longitud, en este caso equivalente de esta rama derecha, lo voy a colocar así, L sub D, dividido entre la permeabilidad multiplicado por la sección transversal. Recordemos de que la permeabilidad del material simplemente es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, ¿no? La permeabilidad relativa en este caso ya me lo da el mismo problema, ¿no? Permeabilidad relativa del material. Entonces aquí nada más hay que reemplazar valores. L sub D, o sea la longitud equivalente en la rama derecha, simplemente mira sería L más L más L, o sea 3 veces L, ¿no? 3 veces L dividido la permeabilidad, como ya había dicho, permeabilidad relativa por permeabilidad del vacío por la sección. De esta manera ahora sí voy a reemplazar valores. A ver, 3 veces L, que L es la longitud, ya habíamos visto de que era 0,5 metros, lo colocamos por ahí, dividido entre la permeabilidad relativa, que me dice que es 200, por la permeabilidad del vacío, que ese de ahí ya lo tenemos que conocer como dato, que es 4pi por 10 a la menos 7. Esto multiplicado por la sección, que es, lo hemos calculado por aquí, 10 a la menos 2. Ahora sí, simplemente de aquí calculo de que la reluctancia 2, nada más me queda operar aquí, me debe dar un valor de 596,83 por 10 a la 3 amperespira por Weber. Amperespira o amper vuelta, no me voy a cansar de decir eso, que a veces se confunden. Simplemente amperespira o amper vuelta vienen a ser lo mismo. Ya tengo el valor aquí de la reluctancia 2, ¿sí?
Y de igual manera ahora vamos a calcular cuánto sería el valor para la reluctancia, ahora sí 1. Esta reluctancia de aquí, mira. Ya calculamos esta, ahora voy a calcular la reluctancia 1. La reluctancia 1 va a ser de igual manera, todo lo que yo voy a tener por acá, nos vamos a dar cuenta que va a ser el mismo valor que la reluctancia 2. ¿Por qué? Porque la longitud viene a ser la misma, mira, L más L más L sería 3L, dividido entre la permeabilidad, en este caso del medio, que simplemente es la permeabilidad del vacío multiplicado por la permeabilidad relativa, ¿sí? Entonces aquí permeabilidad relativa, permeabilidad del vacío multiplicado por la sección. En este caso la sección simplemente es uniforme, el cual me dice que tiene un valor de 100 centímetros cuadrados, entonces multiplicado por S, ¿no? Si nos damos cuenta es lo mismo que yo he colocado por acá, mira, es lo mismo. Entonces si yo reemplazo los valores, prácticamente aquí la reluctancia 1 va a tener el mismo valor que la reluctancia 2, es decir, voy a tener 596,83 por 10 a la 3 amperes-pira por Weber. De esa manera, ¿sí? Nada más teniendo en cuenta ese criterio, que va a ser el mismo, no es necesario volver a recalcularlo, ¿sí? Entonces tenemos por ahí. Ahora, una vez hecho ese análisis, ahora sí, lo que yo me voy a centrar es en simplemente cuánto sería la fuerza magnetomotriz entre A y B, ¿sí? La fuerza magnetomotriz entre A y B simplemente va a ser igual a ¿quién? A la fuerza magnetomotriz que yo tenga para esta rama central, a la fuerza magnetomotriz que yo tenga para esta rama derecha, y de igual manera sería la fuerza magnetomotriz aquí entre esta rama izquierda. Igualito va a ser para la central, pero vamos a centrarnos ahora sí en la izquierda y en la derecha nada más. La central lo dejamos para el último, ¿sí? Entonces, la fuerza magnetomotriz entre A y B, pues simplemente, a ver, voy a colocar por acá otra ecuación cuando yo lo tengo en función de la reluctancia, ¿sí? Análogo a un circuito eléctrico en el cual yo tengo la ley de Ohm, ahora la ley para los circuitos magnéticos me dice que la fuerza magnetomotriz simplemente en este caso es igual a ¿quién? Al flujo multiplicado por ¿quién? Por la reluctancia, ¿sí? Entonces, el flujo que yo circule por acá, como bien habíamos dicho que era el flujo 1 es igual al flujo 2, lo voy a poner todo en un equivalente que es nada más al flujo, ¿sí? Flujo 1 igual flujo 2 igual nada más al flujo, ¿está bien? En este caso ya dijimos por qué, porque aquí simplemente es igual a 0, entonces si aquí llega la suma de estos dos flujos, como esto es igual a 0, este acá continúa siendo el flujo 1. Por eso el flujo 1 es igual al flujo 2 y lo estoy poniendo aquí en una sola variable, ¿está bien? Entonces, la fuerza magnetomotriz entre A y B, que vendría a ser la misma a la fuerza magnetomotriz entre esta reluctancia, simplemente sería igual a ¿quién? Al flujo multiplicado por la reluctancia 2, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a ¿quién? A la fuerza magnetomotriz que yo voy a tener para este lado de aquí. Mira, aquí sí recuerda que yo lo estoy polarizando más menos. Entonces aquí también yo tengo que tener ese mismo criterio para yo polarizarlo, ¿no? Si aquí va el flujo en esta dirección, si aquí va de menos a más, simplemente aquí yo voy a tener la fuente magnetomotriz y la reluctancia 1, ¿sí o no? Entonces, esa fuerza magnetomotriz entre A y B sería la suma de las 500 amperes-pira, pero aquí se polariza más menos. Por lo tanto, como es más menos, o sea, mira, aquí va de menos a más, aquí va de más a menos, es una caída de la fuerza magnetomotriz, por lo tanto aquí me queda menos la fuerza magnetomotriz entre estos dos puntos. Simplemente sería el flujo 1, que equivale al flujo, multiplicado por ¿quién? Por la reluctancia 1, ¿sí? Ese sería usando el criterio para obtener yo la fuerza magnetomotriz entre A y B. Ahora, mírate aquí, me va a quedar, mira, el flujo por la reluctancia 2 más el flujo por la reluctancia 1. Esto es igual a 500, ¿sí o no? Aquí, mira, yo simplemente factorizo el flujo, me va a quedar reluctancia 2 más reluctancia 1. Esto sería igual a 500. Por lo tanto, ¿el flujo a qué va a ser igual? Sería igual a 500 dividido entre la suma de la reluctancia 2 más la reluctancia 1. ¿Sí o no? Entonces aquí reemplazando valores ya, mira, me quedaría 500 dividido entre ¿quién? Me quedaría entre la reluctancia 2, que simplemente es lo mismo a yo escribir dos veces la reluctancia, porque este y este son los mismos, ¿sí o no? Entonces nada más coloco el doble de 596,83 por 10 a la 3 amperes-pira por Weber. Recuerda de que este 500 aquí tenía unas unidades de amperes-pira, ¿sí? Entonces lo voy a colocar ahí también en amperes-pira. Entonces aquí lo que yo hago simplemente sería simplificar amperes-pira, y el Weber pasaría para arriba. Por lo tanto, aquí el flujo me debe dar un valor de 0,42 por 10 a la menos 3 Webers. De esa manera encuentro yo aquí cuánto sería el flujo magnético para este circuito magnético, ¿no? El único que voy a tener, que es el flujo 1, es igual al flujo 2. En este caso vendría a ser lo mismo, en estos dos, ¿sí? Entonces ya encontré cuánto es ese flujo magnético. Ahora, lo que yo requiero es encontrar cuánto sería, en este caso, esta intensidad sub B. Esta es mi incógnita. Pero hay algo que tener en cuenta, ¿no?
Mira, ¿qué es lo que pasa aquí? Si el flujo en 3 es igual a 0, ¿cuánto sería la fuerza magnetomotriz entre estos dos puntos? Mira, en este caso lo voy a colocar así de esta manera. La fuerza magnetomotriz en 3 sería igual al flujo en 3 que circula por esta rama central multiplicado por su reluctancia 3. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí si este flujo aquí en 3 es igual a 0? Pues simplemente aquí yo no tengo ninguna fuerza magnetomotriz, o sea, la fuerza magnetomotriz en esa reluctancia 3 simplemente es igual a 0, ¿sí o no? Entonces, si la fuerza magnetomotriz aquí es 0, la fuerza magnetomotriz entre A y B nada más equivalería a lo mismo a decir la fuerza magnetomotriz entre la fuente que yo estoy teniendo para este bobinado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, voy a colocarlo yo esto por aquí, que la fuerza magnetomotriz entre A y B, pues simplemente sería igual a 200 veces la intensidad sub B, ¿no? La intensidad de esta bobina que se le va a aplicar, ¿no? Entonces, la fuerza magnetomotriz entre A y B, pues simplemente puedo calcularlo a partir de esta condición de aquí, mira, esta de aquí o esta de aquí, cualquiera de los dos. Aquí, que lo tengo más sencillo, lo voy a colocar yo simplemente. Esto me quedaría, mira, el flujo multiplicado por la reluctancia 2, que sería igual a 200 veces la intensidad sub B, ¿no? Entonces, la intensidad sub B simplemente me quedaría, mira, el flujo por la reluctancia 2 entre 200, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, por acá, esa intensidad para la bobina B me debe quedar el flujo, que lo he calculado 0,42 por 10 a la menos 3. Lo voy a colocar en Webers. Esto multiplicado por ¿quién? Por la reluctancia 2. La reluctancia 2 prácticamente su valor es el mismo que la reluctancia 1, ¿no? 596,83 por 10 a la 3 amper espira por Weber, ¿sí? Esto dividido entre ¿cuánto? Entre 200. En este caso tenía yo 200, pero no le puse valor, así que aquí simplemente vendría a ser 200 espiras, ¿sí o no? 200 E. Entonces de aquí simplemente lo que a mí me va a quedar, mira, Weber y Weber se van, espira y espira se van, y esta intensidad sub B me debe quedar ¿en qué? En amperios, ¿sí o no? Entonces ahí está sus unidades también. Tenemos la convención de unidades finalmente. Por lo tanto, aquí simplemente lo único que me queda es operar y me debe dar esa intensidad sub B un valor de 1,25 amperios, ¿sí? Entonces de esa manera encuentro yo cuánto sería la intensidad de corriente que yo debo aplicarle a esta bobina en B. ¿Para qué? Para que simplemente el flujo magnético en ese brazo central, porque yo parto de esa condición, ¿a qué debe ser igual? Pues debe ser igual a 0. Aquí está mi condición que me da el problema. A partir de ello yo empiezo a hacer todos mis cálculos. Entonces de esta manera yo calculo cuánto de corriente en corriente continua se le debe aplicar a esta bobina para establecer esta condición de aquí, de que el flujo en esta rama central sea igual a 0. Entonces de esta manera llegamos a la solución, el cual me da un valor de 1,25 amperios.